listo. Gracias, gracias por recordar. A ver, miren ustedes cómo somos nosotros de tan cómodos y ya existe tanta apatía en nosotros respecto a las cosas del Señor, que yo estoy seguro que les dije, hermanos, para este miércoles siguiente, lean, estudien 2 pasajes. Y claro, usted está pensando en uno en taxi y el otro en micro. No, 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 2 pasajes bíblicos, me refiero. ¿Sí? ¿Y se acuerdan de ellos? Sí, o sea, no, y esto es, yo lo voy a tirar ahí. Esto es cierto. O sea, muchas veces nosotros se acabó el servicio, se acabó nuestro pensamiento respecto al Señor y su iglesia. El Señor sí, porque queremos que nos proteja, queremos que nos bendiga, ¿no? Entonces, pues el Señor sí, pero su iglesia, y recuerda, hermano, no se puede adorar al Señor sin su iglesia. ¿Por qué? Porque su cuerpo es la iglesia, ¿sí? Es su cuerpo, o sea, es con él, y él es cabeza de él. Sí, es como cuando la Biblia dice, ya no puedes decir que amas a Dios y no amas a tu hermano, que en ese aspecto es parte de la iglesia. Así que, honestamente, no tienen que levantar, no lo quiero hacer ver mal ni nada de eso, ni tampoco quiero desmoralizarme. Pero honestamente, ¿cuántos se acuerdan de ese pasaje y cuántos han leído ese pasaje? ¿Te acuerdas? No lo has estudiado. Lo has leído. Ya, está bien. No. Eh, Vamos entonces nosotros rápidamente a abrir nuestras Biblias en Romanos, capítulo número 11. Capítulo número 11 de Romanos. Aquí estamos. Y vamos a leer los versículos 11 y 12, que son los versículos que estudiamos la semana pasada, y eso nos va a guiar a los otros pasajes. Dice, digo pues, 11:11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a los israelitas a celos. No, esa es la idea, para que no se confunda. Y si su transgresión, esto es la transgresión de los de Israel, es la riqueza del mundo, ¿en qué aspecto? En que abre, ¿sí? No salvación, sino acceso a adoración, ¿sí? A otros, a otros. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, o sea, su deterioro, su pérdida, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Okay. ¿A qué se refiere con esto de la riqueza del mundo, la riqueza de los gentiles? Y dijimos 2 pasajes. Les dije, en realidad hay más, pero los 2 pasajes por lo pronto. Uno está en Mateo, el capítulo número 8, ¿correcto? Y el otro está también en Mateo, capítulo número 21. Así que vamos nosotros hoy a centrar nuestra atención en ello. Decía Mateo, ¿sí? Mateo, capítulo número 8. Yo lo voy a leer y con eso voy también a explicar cuál es la idea detrás de todo esto. Mateo 8, versículo 5 hasta el 13. ¿Sí? Dice, entrando Jesús en Capernaum, ¿sí? Mateo 8, 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Ok, ¿qué podemos hablar de un centurión? Soldado. Si era soldado, no era israelita. Era un soldado romano. Quizás no nacido en Roma, pero sí con ciudadanía romana. ¿Sí? En otras palabras, estamos hablando de un no judío, no israelita, que sería un gentil, ¿sí? Un gentil. Entonces, esto obviamente para los judíos era alarmante y hasta ofensivo,
Pero bueno, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, ¿sí? Y diciendo, Señor, mi criado, y mire, él está intercediendo por su criado, ¿sí? Y los romanos pues eran muy, ellos eran la divina pomada, ¿qué van a estar pidiendo? Y centurión todavía, ¿sí? Centurión viene de cientos, o de ciento nada más. Pues era una persona en autoridad. Dice, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. O sea, para otras personas, este sería ya una persona inservible. Ya soy militar, esta persona no me sirve. ¿Sí? Pero él era alguien con un corazón distinto. ¿Sí? Y luego dice, al final, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. O sea, Jesús dijo, si yo voy a ver al cielo. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Wow. Y usted y yo estaríamos, usted sabe quién soy yo, ¿no? Sí, o sea, eso sí, seguro que sabe quién soy yo y por eso va conmigo, ¿no? Es un centurión. ¿Sí? O seguro que sabe que soy buena gente, qué sé yo, buen creyente. No perfecto, porque ahí sí nos da como, no perfecto, pero sí, más o menos. No, no. Estamos Entonces, dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y estamos hablando de lo que se dice en términos populares y deportivos, las grandes ligas, ¿no? O sea, este era alguien cuya fe estaba más arriba de lo amateur. ¿Eh? Este hombre definitivamente creía en ese versículo 9 dice, porque también yo soy hombre de autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. O sea, él está diciendo, yo sé que tú eres Señor, yo sé que tú eres autoridad, le está diciendo él a Jesús, porque yo soy autoridad menor, pero la gente tiene que hacer caso a lo que yo digo y tú eres más. Así que tú simplemente con decir la palabra es más que suficiente. ¿Eh? Al oírlo Jesús, qué hermosos deben haber sido estos momentos para Jesús, ¿no cree usted? Qué hermoso. Ayer, y repito, no estoy hablando de lo que yo pueda decir de los devocionales, pero de los versículos es que Dios habla de quién es este insensato que oscurece el consejo, ¿no? Que pregunto yo si dirá eso de nosotros también, porque quién es, o oye, qué insensato, eres, qué pena me da, ¿no? Qué pena me da mirarte cuando te miro, creo que dice, o te veo, ¿no? Pero acá es como diciendo, gracias, Padre. Gracias, Padre, por estas oportunidades, ¿no? Y se maravilló, ¿no? Dice en el versículo 10, ¿no? Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Estamos hablando de un gentil, quizás ni entendía mucho de la ley, quizás ni entendía mucho de los mandamientos, pero era alguien que entendía de Jesús, del Mesías por lo menos, ¿no? Y luego dice en el versículo 11, y os digo, dicho sea de paso una vez más, una persona en el Señor no es necesariamente una persona que sabe mucho, los judíos sabían mucho, sino más bien es una persona que obedece a lo que entiende Jesús dice. Eso es fe, ¿sí? Eso es fe. Y este era uno de ellos, ¿sí?
Y dice luego, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere con el oriente? ¿A qué se refiere con el occidente? Depende, ¿no? Algunos dirían por allá y por acá. Otros dirían arriba o abajo, ¿no? También. ¿A qué se refiere con el oriente y el occidente? No van a ser judíos. O sea, no van a ser israelitas, van a venir de diferentes otras naciones, gentiles, pero se van a sentar, porque los judíos pensaban que ¿quién iban a entrar al reino? Solo los israelitas. Y Jesús está diciendo, no, se ensartaron ustedes, ¿sí? No es solo para ustedes, es para todos. ¿Sí? O sea, sabemos también que era difícil para el judío comprender esto, porque los pactos y la ley era con Israel, o sea, no era con los otros pueblos. Entonces, algo iba a tener que cambiar. ¿Y qué era lo que tenía que cambiar? Casualmente lo que estamos viendo, que Jesús llegó al punto, que llegó al punto y que le dijo a los judíos, voy a hacer pacto con otro pueblo. Y ahí entramos nosotros, las iglesias del Señor, con gente que no somos judíos. Usted no tiene que hacerse judío. ¿Sí? Porque muchos hablan que tienen que hacerse israelitas, ¿no? Y hay gente, ¿no? Hay una religión que casualmente se llaman israelitas, que se visten como israelitas, no se peinan también como israelitas y hasta supondría yo que quieren oler también como israelitas, ¿no? Que ciertamente. Pero bueno, no digamos eso de lado. O sea, lo que está diciendo es, sí, yo voy a incluir en ese pacto a gentiles, sobre todo hombres y mujeres de fe, que siempre era la idea, que siempre la idea. ¿Se equivocó Dios con Israel? No, 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 Dios no se equivocó. Israel es quien se equivocó. Dios quiso hacer que Israel sea una nación de creyentes y que sea un testimonio para todo el mundo, pero Israel simplemente se olvidó de la fe y quiso hacer las cosas por costumbre y lo peor de ello es que no les importó los otros, porque ellos pensaban que ellos simplemente podían ser parte del rey. Y me dejo entender, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Sí? Entonces Jesús aquí está diciendo, o sea, yo voy a abrir esto, voy a abrir esto, ¿sí? Voy a abrir esto. Y dice en el versículo número 12, más los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino acá? Israel. ¿Sí? Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué hermoso debe haber sido para el centurión haber recibido una llamada en su celular y de que le digo, oye, ya se sanó, ¿no? No, nosotros, el hombre sin duda, el hombre tenía la seguridad de que si Jesús lo dijo, su siervo había sido sanado. ¿Sí? Ojalá pudiésemos nosotros creer de esa manera. Jesús lo dice es suficiente. ¿Sí? Pero nosotros estamos somos regañadientes, nos dice, oye, hay que congregarse más y más, y nosotros estamos, oh, pero che, el pastor ya está mencionando que el miércoles también, y domingo en la noche, encima, porque ya uno se cansa y tiene tantas cosas que hacer. Si supiésemos nosotros para qué nos dio vida Jesús. Si solamente ojalá entendiésemos, ¿no? Y eso es lo triste, que nosotros queremos saber para cómo se vive, y aquí menos escuchamos es a Jesús, porque queremos vivir a nuestra manera. ¿Sí? Una vez más, como dice el corito número 8, qué pena me da mirarte cuando te... No, no es eso, ¿no? Vamos con el otro capítulo, ¿sí? Capítulo número 21. Capítulo número 21. Si tiene alguna pregunta, por favor, hágala, ¿sí? Antes de irnos al capítulo 21. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No me extrañaría que alguien pregunte, pastor, si se está dando cuenta de qué hora es. ¿No? ¿Alguien, alguna pregunta?
No, vamos con el capítulo número 21. Sí. Versículo 33. Oíd, a ver, adelante. La salvación es por fe, Amén. entonces significa que este centurión era salvo. Amén. Yo pienso eso. Sí, yo pienso eso. Definitivamente. Antes de conversar con Jesús. Ah, sí, sí. En todo caso, Jesús le confirmó, ¿no? Que su fe era fe correcta. Pero sí, 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 sí. Ah, hermoso. No necesariamente, porque hay algunos que sí venían como para un milagro, que para darme de comer, ¿no? ¿No? Dije, pero no, él vino en razón a que entendía quién Jesús era. Alguien más. Muy bien. En el versículo 33 dice, capítulo 21 de Mateo nuevamente, capítulo 21 de Mateo, versículo 33, dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, ¿sí?, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Definitivamente, esto tiene referencia a Israel. ¿Por qué razón? Bueno, porque uno, Jesús está hablando a ellos. Y número dos, si usted, sin perder Mateo, vaya a Isaías, capítulo número 5, ¿sí? Capítulo número 5 en Isaías. Isaías, capítulo número 5. Mire lo que dice en este pasaje. Isaías, nuevamente, capítulo 5. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Sí? ¿Qué es lo que dicen en el versículo 33 de Mateo 21? Oído otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. ¿Sí? Vamos viendo el paralelo acá. Muy bien, en el versículo 1 del capítulo 5 de Isaías, una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice en el otro? En el otro dice, la cercó de vallado y cavó en ella un lugar, lagar, ¿cierto? Gracias. Dice, había edificado en medio de ella una torre, dice en el capítulo 5 de Isaías, y hecho también en ella un lugar. Lagar, disculpe, sí, lagar, ok. Ahora, mire lo que dice al final del versículo. Y esperaba que diese uvas. Y claro, o sea, Dios plantó, Dios cuidó, Dios proveyó, Dios protegió de todo lo que usted quiera, ¿sí? Sustentó y debió producir uvas. ¿Y qué es lo que pasó? Dio uvas silvestres, o sea, uvas que no sirven, uvas que no se usan. En realidad el término es muy fuerte. Sí, si me permite usted atreverme a, bueno, mejor lo dejamos así. Uvas que simplemente son amargas. Eso es refiriéndose a Israel. ¿Sí? Eso, y el contexto lo enseña, pues, ¿no? Isaías hablando a Israel. Regresamos a Mateo. Entonces, ya nos dimos cuenta, oye, sí, esta es la misma cosa, ¿no? Es la misma cosa. Y hablando a la misma gente también. Pero lo que dice acá es, ¿no? Nuevamente en versículo 33 de Mateo 21, oído otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella, ¿qué cosa? Un lagar, sí, lagar, no digan ya lugar, ¿sí? Edificó una torre y aquí viene la parábola, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Sí? Eso debía producir, pero se la dejó a labradores y él se fue lejos.
Y dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. ¿Sí? O sea, ¿qué pasó con los labradores? Básicamente, ellos quisieron hacer de esta viña lo que ellos querían hacer. Se olvidaron de lo pactado con el señor de la viña, ¿no? El dueño de la viña. Se olvidaron de lo pactado y quisieron hacer lo suyo propio. Es más, hasta dieron muerte a los que fueron a recibir, llámense sacerdotes, llámense siervos, ¿no? Que siempre estaban llamando la atención a Israel, o Israel, o Israel, ¿no? Y les dieron muerte. Dice, envió, el versículo 36, de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió su hijo, okay, diciendo, van a tener respeto a mí. O sea, este hijo acá no es Jesús necesariamente, ¿no? Es simple, estamos usando la ilustración, pero definitivamente se refería a Jesús, ¿no? La parábola. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. O sea, los judíos sabían que este era el Mesías, todo indicaba que sí, todo indicaba, pero ellos rehusaron creer. ¿Por qué? Porque no estaban acompañados de fe. Ellos rehusaron. No les convenía a Jesús. No era atractivo. Isaías capítulo 53 enseña eso. No era atractivo. Los hacía quedar mal a ellos Jesús. Y no me refiero necesariamente con las palabras que decía, sino que ellos vienticitos, pues, ¿no? Y Jesús, ¿no? Ellos preparados en las grandes escuelas de los rabí. Jesús, Galilea, ¿no? Nazaret, Galilea. O sea, no les convenía, porque si ellos hubiesen creído en lo que la Biblia decía, ellos, no había forma de que ellos puedan decir, oye, no, no es. No había. Ellos decidieron no creer. Y tengamos cuidado con ello. Pero ¿cómo es que se decide no creer? Nos pasa a nosotros, ¿no? Porque usted sabe lo que Dios quiere. ¿Sí? No que lo sepa todo, pero usted sabe. Pero muchas veces no nos interesa. Y una vez más, por ejemplo, ¿cuán importante es la iglesia del Señor para Jesús? Más de lo que nosotros nos imaginamos. Congregarnos, hermanos, no debe ser una opción, debe ser la opción. Pero cierto, vivimos en una sociedad que nos, ¿no?, limita, impide, pero a veces cuando aún podemos, no lo sé, necesitamos ser personas. Ok, luego dice en el versículo 39, dice, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿No? Hasta Jesús, ¿dónde mataron a Jesús? Fuera de Jerusalén. ¿No? Esa viña hermosa. Cuando venga, dice Jesús acá, les hace la pregunta a él, o sea, las personas con quienes hablaba. ¿Quiénes eran las personas con quienes él hablaba? Bueno, está, a ver, ya en el versículo 23, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él y, bueno, comenzó la conversación. Entonces les hace la pregunta, Cuando venga, pues, el señor de la viña, está hablando de la parábola, no está hablando de Dios, ¿eh? Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron. O sea, esta es la respuesta de los sacerdotes, de los ancianos. Le dijeron, a los malos, segurito que los va a destruir sin misericordia, porque ellos harían eso. Y dice, arrendará su viña a otros labradores. Claro, si estos no están siendo justos, ¿no?, en lo que se ha pactado,
¿no? Si los labradores, entonces seguro que le va a dar la viña a otros, pues, ¿no? Dice que le paguen fruto a su tiempo. ¿Sí? Y acá Jesús les dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharen los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Se está hablando de Jesús. ¿Sí? Jesús, ustedes los iban a rechazar. El Mesías lo iban a rechazar. ¿Sí? Pero para Dios es precioso. Bien, versículo 43, la conclusión. Por tanto os digo, ¿ya con quién está hablando? Sacerdotes, ancianos, autoridades de Israel. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Quién son esos vosotros? Israel. Y le será dado a gente, y acá la palabra gente es una palabra que tiene que ver con otro tipo de gente, raza, ¿sí? Gentiles. ¿Sí? O sea, todo lo que estamos acá viendo es lo que está diciéndonos Romanos, de que como dijo, la transgresión de Israel básicamente iba a ser la ganancia del mundo, la riqueza del mundo, ¿no? Entonces todo ello está acá. Qué maravillosa es la Biblia, ¿sí? Ajá. Casi le di un aplauso para la Biblia, pero no. Qué maravilloso es nuestro Dios, si solamente estuviésemos dispuestos a creer. Y luego, repito, sí, versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y le será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y sigue hablando de Jesús respecto a Israel. ¿Sí? Ah, y ahí estamos nosotros, hermanos. Número uno, qué bendecidos somos. Efesios lo habló. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado en Efesios? Sí, nos decía que estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, y luego qué es lo que decía de nosotros los gentiles, que no teníamos pacto, no teníamos parte con, y no lo teníamos, pero en Jesús lo tenemos. Tenemos un pacto con Él, somos pueblo de Él, somos reino de Él. Honestamente, a veces, a mí me da cólera esto, ¿eh? Honestamente, me da cólera. Me da cólera la apatía que como creyentes tenemos. ¿Sí? Pero el que me encolerice no va a hacer que la gente tenga fe. Así que simplemente traigo mi cólera al Señor y sigo predicando lo que Él quiere que predique, porque esa es la palabra de fe. ¿Sí? Ah, que me maltrata esto, más de lo que usted piensa. A veces pienso, no, el pastor la tiene fácil, habla, ¿no? Ah, no, también sentimos, y sentimos mucho. No sé si acá, pero en Estados Unidos por lo menos la gran mayoría de pastores tienen problemas cardíacos. Y claro, tantas hamburguesas que se tiran. Tantas hamburguesas. Que puede ser también la hamburguesa, pero es esa apatía. Ojalá que nosotros pudiésemos comprender cuán bendecidos somos, cuán privilegiados somos, que somos reino y que seamos nosotros siervos del rey, de ese rey. ¿Alguna pregunta, algo que quieran agregar? Ujú. En esos momentos donde están, por ejemplo, lo de los ancianos y sacerdotes, esa falta de obediencia o de fe, o sea, me imagino la situación, ¿en esos momentos tiene que ver algo Satanás o es solamente algo humano? No, sí, Satanás no desea pues que nosotros creamos.
Y de hecho que en alguna forma siempre está, como dicen muchos, moviendo la cola, dicen, ¿no? Para que la gente se distraiga, ¿no? Porque el espíritu convence, ¿verdad? Pero Satanás distrae. Entonces nosotros, allá estamos bacanas, ¿no? Y nos dejamos distraer. Y es la parábola del sembrador, enseña esas cosas, ¿no? Sí. Entonces sí, y por eso también más lo mataron, ¿no? Para que, para que ya no nos, para que deje nuestra conciencia tranquila, ¿no? Y nos dieron cuenta que fue peor. O no sabía que iba a ser peor. Sí, hermana. Con relato, hablábamos de otras creencias, o Ya. sea, que están existiendo bastante incluso de las vibras, la energía y todo. Mm. Y está bastante fuerte. Le decía, algunas veces siento que, o sea, hay teorías y cosas que explican, y siento que se necesita mucha fe para aceptar algo así, porque empiezan a sacar todo, o Sí, sea, sí, toda sí, una sí. gran historia, ¿no? Entonces, entiendo también que el creer en Dios es fe, o sea, uno decide creer, Ya, ¿no? ya. Tampoco no es que tengamos todas las pruebas, ¿no? Pero hay cosas que se escucha y digo que, wow, o sea, crees en algo muy extraño, algo así. Pero les decía, me acabo de dar cuenta que eso que ellos creen en ningún momento te dice que estás mal, o te dice que, o sea, que el ser humano es malo, No, no, no. o que estás haciendo las cosas mal, Claro, ninguno, es claro. como que es más bien y más bien mentalízate en estar bien y toda la cuestión, ¿no? Es porque qué interesante, lo que Va más contra el rechazas, optimismo. exacto, lo que más rechazas es lo que te dice que estás mal. Ya. Definitivamente. Y así como de vez en cuando ustedes hablan, ¿no? El uno al otro. También a veces de vez en cuando hablamos con hermana Melinda, ¿no? Y decía, nosotros nos enorgullecemos de tanta información que hay, ¿sí? Que se te siente mal la iglesia, esto cómo mejora, esto. Y no nos damos cuenta que muchas veces esa información es lo que más nos aparta de Dios. Y no tenemos cuidado. Definitivamente. ¿Sí? Porque comenzamos a creer más en ello, y menos en la simpleza del Evangelio de Jesucristo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a dirigirnos al Señor en oración. ¿Alguna petición, hermano? Yo no estoy grabando. Sí. Amén. Nos está la pausa. La pausa. Acá, acá. Que no se puede ahorita. Ahí, ahí lo hice.